El tema que ya vimos, salvando uno más, pues obviamente tiene como referencia esta imagen. ¿Cuántos no hemos visto esta imagen? Esta película, este soldado adventista, Desmond II, que fue a una guerra, así ahora sí, como decimos literalmente, fue a la guerra sin fusil, ¿no? Como le decimos a veces a los muchachos que se preparan o que van para un examen sin prepararse. Y este fue a la guerra sin fusil. Y bueno, su historia es impactante y sin duda a través de esta película llegó a muchas personas, especialmente el testimonio de cómo, siendo adventista del séptimo día, participó en una guerra no matando, sino salvando almas. Y quizás el momento más impactante fue cuando estaba en esta colina y su objetivo era uno más, salvando uno más. Y iba por uno, lo enviaba hacia la parte de abajo donde estaban allá la gente rescatándolo y sanándolo, y salía a buscar uno más. Fueron más de 70 los que salvó en ese día. Y de hecho, la historia dice que aunque la batalla era contra los japoneses, entre los que salvó, inclusive algunos japoneses los salvó, porque él simplemente los veía enfermos y los llevaba para que los atendieran. Y bueno, teniendo como referencia esto, le hemos llamado al tema de esta noche, salvando un hogar más. Salvando un hogar más. Y quiero empezar preguntando, ¿cuántos padres de familia tenemos presentes? Pueden colocarse en pie, padres de familia que tienen su familia, su esposa, sus hijos. Padres de familia, quiero decirles, hermanos, hermanas, jóvenes, que tenemos ahí generales que están combatiendo en una guerra espiritual. Gracias, pueden sentarse. Y para estos hombres que están peleando esta batalla, queremos dedicar el mensaje de esta noche. Y no solamente para quienes tienen ya constituido un hogar, una esposa, hijos, sino también para aquellos muchachos que están pensando en formar un hogar. Porque el tema de esta noche le hemos llamado la figura paterna en el desarrollo de los hijos. ¿Qué tan importante es la figura del papá? De la mamá definitivamente queda todo dicho, es importantísima porque la madre lleva en su seno a los hijos. Pero ¿qué tan importante es la figura paterna en el desarrollo de los hijos? Y quiero iniciar con esta cita de la hermana de Huay que dice lo siguiente: el padre debe hacer cuanto esté de su parte por la felicidad del hogar, cualesquiera que sean los cuidados y las perplejidades que le ocasionen sus negocios. Escuchen esto, padres de familia que trabajan quizás 10, 15 horas. Cualesquiera que sean los cuidados y las perplejidades que le ocasionen sus negocios, no debe permitir que arrojen sombras sobre su familia. Debe volver siempre a casa, ¿con qué cosa? Con la sonrisa y buenas palabras en los labios. Eso dice la hermana de Huay. No importa qué tipo de perplejidades, qué tipo de estrés tuvo en su trabajo, no importa qué tan difícil fue lidiar en su trabajo, debe volver el padre de familia a casa con la sonrisa y buenas palabras en los labios. Es muy importante esto. Y es que la sociedad actual, hermanos, han provocado cambios que han impactado negativamente en la sociedad, especialmente con este movimiento que se ha distorsionado el concepto del feminismo. Es decir, al grado extremo de decir que el hombre no es importante, que una mujer puede sacar adelante a sus hijos. Sin embargo, el papel del hombre como padre y ejemplo para sus hijos se ha distorsionado. Existe la idea generalizada en nuestra sociedad que el padre y la madre son intercambiables.
Puede haber uno, puede haber otro, y no es importante. Pero déjenme mencionarles, y esto es tomado de una página que vamos a mencionar un poco más adelante, se llama The Family Watch, que presenta 10 beneficios que tienen los hijos que se forman con las dos figuras, con la figura de la madre y la figura del padre. Los hijos criados con un padre tienen mayor coeficiente intelectual. Además, tienen mejor capacidad lingüística y cognitiva. También son más sociables los hijos que se forman con ambos padres, tanto la madre como el padre. Tienen mayor autocontrol y sufren menos dificultades de comportamiento en la adolescencia. Desde luego no es una regla, pero sí incide positivamente la presencia del padre en el hogar. Sacan mejores notas. Tienen autoestima más elevada. No suelen tener problemas con drogas o alcohol. Desarrollan más empatía. Cuando se casan, tienen matrimonios más estables. Porque normalmente un hijo que se cría bajo la figura de ambas, la madre y el padre, de ambas partes paternas, cuando se ha formado positivamente, tiende a replicar esa formación que vivió en su hogar, una vez que él forma su hogar. Y esto lo menciona esta página. Ahí está la referencia. Se llama The Family Watch. Ustedes pueden ver ahí la referencia a la dirección, la página web de esta página, de esta asociación, de esta fundación, que tiene el propósito de rescatar los valores de la familia. No es una página adventista, pero sí tiene las bases cristianas, las bases bíblicas que reconocen la familia en su plano original, como Dios la estableció en el Edén. Pero vamos a ver algunos problemas frecuentes que pueden aparecer en los hogares de la actualidad y lamentablemente en muchos hogares de nuestra iglesia también. Los problemas más frecuentes son 3. El primero es la ausencia física del padre biológico. Es decir, el padre que no está presente. Sencillamente solo está la madre con sus hijos o hijas, solo está la madre. Ya de entrada, ese hogar está incompleto y ya de entrada va a haber algunos conflictos porque va a faltar la presencia paterna. Y déjenme presentarles algunas estadísticas. De hecho, a lo largo del tema vamos a ver estadísticas interesantes. Y estos datos que vamos a ver son extraídos de esta página y es de este país, de Estados Unidos. Por ejemplo, es el país con más madres solas del mundo desarrollado. Notemos qué tan grave es el problema. 1 de cada 3 niños crece sin el padre. Es decir, la madre, bueno, si el porcentaje ahí es muy alto. Siguiente. Las familias sin padre constituyen la tendencia demográfica más perjudicial de esta generación. Y ahora escuchen este porcentaje, esta cantidad. Hay 24.7 millones de niños en esta situación, es decir, sin la figura paterna, sin el padre presente, que son mucho más que el de americanos afectados por cáncer, Alzheimer y SIDA juntos. Es decir, si juntáramos las personas enfermas de este tipo, cáncer, Alzheimer y SIDA, pues son menos que el número de niños que están siendo formados en hogares sin la presencia paterna. Aproximadamente un 40% de niños norteamericanos nacen actualmente
fuera del matrimonio, lo que normalmente significa muy poca o ninguna relación con el padre. Saben que a mí me tocó ser consejero y bueno, prácticamente pastor, asesor espiritual de alumnos y de maestros y de padres de familia. Y es altísimo el número de hogares o de niños que se forman en hogares donde falta la figura paterna. Y es típico que llegue un padre, o más bien una madre, que ha batallado con su hijo con problemas de conducta, y que llegue la madre a decir: es que yo ya no sé qué hacer con él. Porque la presencia, la figura paterna es muy importante. Según los estudios, en este siglo, la sociedad se dividirá prácticamente 50%, 50 y 50. Es decir, 50% de hijos formados con la ayuda de un padre e hijos que no lo tuvieron. Casi la mitad de los hijos que se van formando, casi la mitad crecen sin la presencia de la figura paterna. El segundo problema es este. Es el problema donde el padre está presente, pero no está presente físicamente, pero no está presente psíquicamente o emocionalmente con los hijos. Es decir, aunque el padre está presente físicamente, no ejerce su papel. Por el contrario, deja toda la responsabilidad a la madre, que perjudica el correcto y equilibrado desarrollo de los hijos. Este es el segundo problema. Ahí está el padre, pero es el padre que no asume su posición de padre, sino que simplemente delega a la madre. La madre va a las juntas de la escuela, la madre se encarga de que los hijos coman, la madre se encarga de comprar las provisiones para la comida, para la atención de sus hijos, y el padre, aunque está allí, a veces se limita simplemente a aportar para la familia, o quizás a veces ni eso puede hacer. Y ese es otro problema. La gran pérdida social no es del padre en sí mismo en este problema, es decir, allí está el padre, sino más bien la paternidad como función insustituible y esencial. Proverbios 6:20, noten lo que dice: hijo mío, obedece los mandatos de tu padre y no descuides la instrucción de tu madre. En el concepto bíblico, y nosotros creemos en lo que dice la Biblia, el padre y la madre son importantes. El padre y la madre deben ejercer cada uno de ellos el rol que Dios les ha asignado, tanto al padre como sacerdote del hogar, a la madre como la que atiende y expresa ese cariño y amor a los hijos. Pero tenemos otro problema. Dijimos, primer problema, hogares donde no hay padre. Segundo problema, hogares donde está el padre, pero no está asumiendo su rol. Pero este pudiera ser el problema más frecuente. Padres que desean implicarse, pero no saben cómo ejercer correctamente la paternidad. Están con ese deseo de hacerlo mejor, pero quizás no han recibido los modelos de sus padres o de sus antepasados para saber qué tipo de modelo pueden implementar en sus hogares. Asumen modelos adquiridos que no les corresponden y no les satisfacen. Porque hay una verdad muy clara, hermanos. La verdad es que nadie estudia para ser padre. Si usted de pronto se enferma en la noche y algo tiene en su estómago y no lo deja dormir y está enfermo, ¿a quién acude? Al médico, al doctor. Si usted desea construir una casa y tiene un diseño o desea un diseño para que su casa tenga todas las cosas que usted necesita, ¿a quién recurre?
a un arquitecto. Pero si usted desea formar un hogar, ¿en qué escuela se forma el muchacho o la muchacha para ser padre? Ojalá que así como se le pide una cédula profesional al médico para ejercer su profesión, o bien al arquitecto para ejercer su profesión, o a cualquier profesión, tener ahí su cédula que diga que esa persona está capacitada para realizar esa profesión, ojalá se pidiera lo mismo a los jóvenes que están pensando casarse. Preguntarles, ¿ya fuiste 4 años a la universidad? ¿Estás preparado para ser padre? ¿Sabes administrar las finanzas? ¿Sabes cómo lidiar con los conflictos? ¿Sabes cómo formar a los hijos? Levanten la mano los que fueron a la universidad para padres. Ninguno. ¿Cómo aprendimos a ser padres, hermanos? La típica frase, echando a perder se aprende, ¿no? Y el primero, ¿cómo lo sufre? Ya cuando usted tiene 5 o 6 hijos, pues ahí como sea van creciendo. Pero no aprendemos, no tenemos una preparación previa para casarnos, para tener un hogar. Y sin embargo, la obra más importante, hermanos, más que construir un edificio, es la de construir el carácter de nuestros hijos. Y yo quiero agradecer a la iglesia, porque saben que nuestra iglesia, hermanos, la iglesia adventista del séptimo día, tiene muchísimo material que está a nuestra disposición para prepararnos para ser padres. Y yo creo que como adventistas, no sé, pastor, usted conoce su iglesia, creo que nadie, ningún hogar, ningún padre debería tener excusa para ser un mal padre o ser una mala madre. Es más, hasta para los hijos. Tenemos libros, menciónenme libros que hablan acerca del hogar. El hogar cristiano, ¿qué más? La educación del niño, consejos para los padres y maestros, consejos para los jóvenes, mente, carácter y personalidad. ¿Se dan cuenta? Y ahora la pregunta, ¿cuántos han leído esos libros? ¿O cuántos los leímos antes de contraer matrimonio? Creo que no tenemos excusa para que nuestro hogar tenga lo mejor. Fíjense lo que dice esta frase. Los padres de parejas separadas o divorciadas que solo ven a sus hijos algún fin de semana, hablamos de aquellos que se han separado por alguna razón, acaban cambiando la relación padre-hijo por una relación de colegas. Es decir, como lo ven solamente algunos días, en lugar de ayudar con los deberes o formar en valores, llevan a sus hijos de compras, a cine o a cenar. Los estudios demuestran que en muchos casos los padres divorciados poco a poco van perdiendo la imagen de padre para sus hijos. El siguiente, ahí está la cita. Este libro, no sé si lo alcanzan a leer. Porque cuando los padres se separan y quedan en el convenio de ver al hijo o a los hijos cada cierto tiempo, normalmente ese padre solamente aprovecha ese tiempo como para ganarse al hijo, pero no tanto para formarlo en valores. No lo reprocha, no lo corrige, no lo disciplina, porque como solamente lo tiene unos días o algunas horas, la conducta pues es más de colegas que de padre e hijo. Por eso es importante, si usted tiene a sus hijos, especialmente en ese periodo conflictivo de la adolescencia, que aprendamos a asumir el rol de padre. Usted es el padre. Y aunque puede tener confianza como un amigo de su hijo, debe entender su hijo que usted es el padre y que le debe respeto. Porque el único parentesco que existe en los 10 mandamientos, el único parentesco familiar es con el padre. Honra a tu padre y a tu madre.
No dice honra a tu esposa, honra a tu hermano. No dice honra a tu tío. Y no significa que no hay que faltarle ese respeto, no. Pero el único parentesco que debe respetarse, porque está en los 10 mandamientos, con esas consecuencias, es a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen. Y era tan importante en los tiempos bíblicos, era tan importante el respeto a los padres, que si un hijo se atrevía a ofender a su padre o a golpear a su padre, ¿saben cuál era el castigo? Apedrearlo. Debía morir. ¿Qué pasa hoy? El padre tiene que tener mucho cuidado de cómo le habla a su hijo, porque ahora es el padre que resulta apedreado. Y no me grites, porque le llamo a la policía, porque son mis derechos como niño. Y a veces hay hijos que desafían a sus padres de esa manera. Por eso a veces el padre dice, pues mejor no me meto en su vida. Y los hijos van creciendo sin tener la presencia y la autoridad que debe tener de un padre. Desde luego cada uno tiene un rol diferente. El padre y la madre tienen su rol. ¿Qué les parece esta imagen? Madres con sus hijos en carriolas cuidando. ¿Y cómo están los padres? ¿Ya vieron dónde llevan los hijos, los padres? ¿Sí los vieron? Ahí como si fueran unas bolsas de basura. Porque la forma en que actuamos somos diferentes, pero a veces podemos llegar quizás a extremos como estos, ¿no? Algunas estadísticas. Vean algunas estadísticas, hermanos, reales. Estas son tomadas, voy a poner al final las referencias. El 43% de los muchachos en prisión crecieron en hogares monoparentales, es decir, solamente con una figura paterna. El 72% de los chicos que han cometido algún asesinato y el 60% de los que cometieron violencia crecieron sin padre. Las alteraciones de sueño como pesadillas y terrores nocturnos suelen comenzar entre 1 y 3 meses desde que el padre desaparece del hogar. El 63% de los suicidios de jóvenes se dan entre muchachos sin padres. El 90% de los niños que se van de casa son de familias sin padre. El 85% de los chicos con desórdenes de conducta provienen de familias sin padre. Y eso yo lo viví muy claro, muy de cerca, cuando me tocó ser consejero, capellán de un colegio. El 80% de violaciones con violencia son protagonizadas por chicos de padres ausentes. Los chicos sin padre protagonizan el 71% del abandono escolar en secundaria. El 75% de los adolescentes en centros de desintoxicación no conocen a su padre. El 70% de jóvenes internados en reformatorios crecieron sin padre. El 85% de jóvenes en prisión provienen de familias en las que solo estaba la madre. Y ahora escuchen esto interesante, hermanos. Un punto interesante de este estudio es que el impacto de una madre ausente, es decir, el hecho de que esté solo el padre pero no esté la madre, respecto a la variable criminalidad es casi nulo, lo que confirma la especificidad de la figura paterna respecto de la conducta transgresora. Es decir, afecta más la ausencia del padre en un hogar que la ausencia de la madre. Porque generalmente tendemos a asociar al padre con autoridad, con normas, y a la madre normalmente con cariño, amor, apapachos y a veces hasta consentir demasiado las faltas de los hijos. Y bueno, en las siguientes tenemos las referencias. Ahí están donde hemos tomado esa información. Pero saben ustedes, hermanos, que el problema no es allá afuera en el mundo, es inclusive con los hijos de Dios.
Y la Biblia tiene dos ejemplos muy claros. Vamos a ver el primer ejemplo. El primer ejemplo es de los hijos de Elí. Dice el texto, que voy a poner ahí, 1 Samuel 2:12, esta es la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, ahora bien, los hijos de Elí. Elí, hermanos, era el sumo sacerdote en tiempos de Samuel. Pues los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor. Los hijos del sacerdote, se imaginan, del sumo sacerdote. ¿Y qué hacía el padre? Ahora bien, esto está en el versículo 22, 1 Samuel 2. Ahora bien, Elí era muy viejo, pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban en la entrada del tabernáculo. Y lo reprendió, asumió su papel de padre, corrigió la conducta de sus hijos. ¿Saben ustedes cómo terminó la vida de los dos hijos de Elí? ¿Saben cómo murieron? ¿Y cuál fue el acto contra el templo de Dios más perverso, más pecaminoso, digamos, que hicieron? Fue sacar el arca del pacto, donde Dios se manifestaba, donde Dios hablaba. Sacarla del templo y llevarla a la guerra como si fuese un amuleto para que les diera la victoria. Y en esa guerra contra los filisteos capturaron el arca y mataron a los dos hijos. Cuando la noticia llegó con Elí, que estaba esperando lo que iba a ocurrir en la batalla, dice la historia, ustedes pueden leerlo en este capítulo, que cuando le llegó a Elí la noticia de que el arca había sido tomada y que sus hijos habían sido asesinados por los filisteos, dice la Biblia que cayó hacia atrás Elí y se desnucó, pegó contra la cabeza hacia la pared y se desnucó y murió instantáneamente. Y la esposa de uno de sus hijos, que estaba embarazada, dio a luz por el impacto de la noticia y allí murió ella también. Las consecuencias de no haber sido un padre firme con sus hijos. El otro ejemplo es el ejemplo de Samuel, porque aunque eso surgió en el tiempo cuando Samuel era un niño todavía, una vez que Samuel ya fue padre, noten ustedes lo que le dijeron los ancianos a Samuel, el último juez de Israel. Le dijeron: mira, Samuel, ya eres anciano y tus hijos no son como tú. Danos un rey para que nos juzgue, así como lo tienen las demás naciones. Ese Samuelito que se había formado en el templo, que fue dedicado a Dios, ahora ya siendo un adulto, no pudo tampoco controlar la conducta de sus hijos. Porque, hermanos, si Satanás sabe que si logra afectar un hogar en la iglesia, sabe que eso va a afectar a varias generaciones por delante. La hermana de White dice lo siguiente: el padre debe destacarse a la cabeza de su familia, no como un niño crecido pero indisciplinado, sino como un hombre de carácter viril, que domina sus pasiones. Debe obtener educación en una moral correcta. Su conducta en la vida familiar debe ser dirigida y refrenada por los principios puros de la palabra de Dios. Entonces crecerá hasta alcanzar la plena estatura de hombre en Cristo Jesús. A un hombre que es esposo y padre, yo diría: asegúrese de que rodea su alma una atmósfera pura y santa.
debe aprender diariamente de Cristo. Nunca ha de manifestar un espíritu tiránico en el hogar. El hombre que lo hace, obra asociado con agentes satánicos. Someta su voluntad a la de Dios. Haga cuanto pueda para que la vida de su esposa sea placentera y feliz. Haga de la palabra de Dios su consejera. Cuando esté a punto de ceder, de perder la paciencia y el dominio propio y manifestar un espíritu duro y condenatorio, dispuesto a censurar y acusar, será el momento de elevar al cielo esta oración. Y voy a invitar a todos los padres presentes para que leamos la oración. ¿Dónde están los valientes que van a rescatar un hogar más? Un hogar más. Vamos por uno. Tu hogar. Porque Dios te pedirá cuentas de ese hogar que te ha permitido formar. Leamos juntos con entusiasmo el texto que está en la pantalla. Empezamos. Ayúdame, oh Dios, a resistir la tentación, a desechar de mi corazón toda amargura, ira y maledicencia. Dame tu mansedumbre, tu humildad, tu longanimidad y tu amor. No me dejes deshonrar a mi Redentor, ni interpretar mal las palabras y los motivos de mi esposa, de mis hijos y de mis hermanos y mis hermanas en la fe. Ayúdame a ser bondadoso, compasivo, de corazón tierno y perdonador. Ayúdame a ser verdadero vinculador de mi hogar y a representar el carácter de Cristo ante los demás. Amén. Nuestro Padre, gracias, muchas gracias por esta oportunidad. Aquí están, Señor, ante ti los valientes que esta noche han decidido rescatar un hogar más para tu honra y gloria. Tú conoces, Señor, el trasfondo de cada uno. Es posible que nos hayamos equivocado. Es posible que hayamos cometido errores, quizás con la esposa, posiblemente en la formación de los hijos. Es posible, Señor, que sin saber nada de lo que significa ser padre, nos aventuramos, Señor, a formar una familia. Y, Señor, a golpes y tropezones, formamos nuestro hogar, educamos a nuestros hijos. Pero aquí estamos, Señor. Tu palabra nos ha alcanzado. Y pedimos sabiduría. Que esta oración que hemos pronunciado en esta tarde, Señor, sea una realidad de nuestras vidas. Toma en tus manos cada hogar representado en estos valientes padres de familia. Pero, Señor, también te pido por esos jóvenes que en los próximos años, quizás meses, estarán formando un hogar. Ayúdanos a ser consejeros, orientadores y poder conducirlos por el camino correcto para que formen hogares triunfadores. Hoy, Señor, cuando la marea de la sociedad está empujando a la humanidad a actos que se apartan de tu voluntad, necesitamos, Señor, hacer un frente unido y defender el hogar que tú, Señor, diseñaste en el Edén. Hoy, Señor, nos colocamos en tus manos y dedicamos nuestro hogar para tu honra y gloria. Acepta, Señor, esta decisión, este propósito que hemos hecho en nuestra mente y en nuestro corazón, y que nuestro hogar sea un pequeño cielo en esta tierra. Lo pedimos, lo suplicamos, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Pueden pasar a sus hogares.